Bienvenido a este canal donde seguimos trabajando un cuerpo fuerte, una mente sana y una vida consciente, y donde te voy a mostrar los 5 principios de una salud que se sostiene. No solo cómo empezar a tener una mejor salud, sino cómo sostenerla a lo largo del tiempo. Algo que es importantísimo porque por mucho que empecemos un nuevo cambio, si no contiene o no se sostienen esos 5 principios que te voy a enseñar, no se va a sostener. Así que vamos allá y vamos a aprender cuáles son estos 5 principios. Bueno, desde mi propia experiencia puedo comentarte que estos 5 principios son sostenibles en el tiempo, son los que realmente marcan la diferencia de un tratamiento que sea efectivo a la hora de sostener, mantener una salud, y te lo voy a contar a partir de mi propia experiencia. Bueno, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, tienes un dolor, ¿no? Por ejemplo, tienes un dolor en una rodilla, una inflamación, que al final te está impidiendo hacer planes, porque cada vez que haces planes con tus amigos o amigas, tienes que cancelarlos, o esas vacaciones deseadas estás siempre postergándolas porque esa inflamación, ese dolor te impide, ¿no? Llevar a cabo pues estos planes. ¿Qué pasa? Que eso te afecta a tus emociones, a tu estado anímico, y es muy importante que una persona que a lo mejor ha caído en depresión porque lleva mucho tiempo sosteniendo un dolor que le impide llevar a cabo sus planes, pues tenga en cuenta, ¿no? que la parte física no hay que olvidarla, y bueno, también es muy importante cómo repercute a nivel emocional esa parte de dolor a la hora, ¿no? de tener en cuenta ese tratamiento hacia el dolor, porque una persona que trabaja, ¿no? las emociones, la ilusión de vida, etcétera, va a tener muchas más ganas, ¿no? de curar, de solucionar su problema articular o el problema que sea. Entonces, todo tratamiento efectivo tiene que tener en cuenta esto, que no podemos separar la mente, las emociones de la parte física, el cuerpo, ¿vale? Así que, primer principio, ya lo tenemos, que es mente sana, cuerpo sano. Cuerpo sano, mente sana. Segundo principio, prevención. Lo que hay que hacer a la hora de sanar, o incluso a la hora de llenar de energía a una persona, o de trabajar una depresión, un dolor, me da igual la patología que sea, es la prevención. Y te preguntarás, ¿cómo vamos a enfocarnos en la prevención si ya hay un problema de enfermedad para enfocarnos? Bueno, la prevención nos va a hacer que potenciemos los factores de salud que al final van a llenar de energía a esa persona y van a poner en marcha todos esos mecanismos internos para llevar a cabo la autocuración. Que sepamos que todos tenemos un médico interno, y el médico es el propio cuerpo, que cuando le das todas esas condiciones óptimas para sanar, las pone en marcha esos mecanismos. Es que no falla, el cuerpo es súper agradecido. Eres como una planta. Una planta simplemente hay que estudiar qué luz necesita, qué orientación, qué temperatura, la luz que necesita, y cuando tú ya has estudiado esas condiciones óptimas que a una planta la reviven, pues tú simplemente lo llevas a cabo, ¿no? Lo haces, pum, pum, pues esto es lo mismo, ¿vale? La enfermedad se trabaja promoviendo, la enfermedad se trabaja potenciando los factores de salud, pero yo ya no la enfermedad, a mí no me gusta hablar de enfermedad, me gusta hablar de desarreglos, ¿vale? Desequilibrios internos, y fomentamos y nos enfocamos en la salud, no en la enfermedad y en estudiar diagnósticos y patologías. Vamos a estudiar los factores, la exposición al sol, las relaciones sanas, que es una buena gestión emocional, ¿vale? Vamos a estudiar qué es una buena hidratación, qué es una buena nutrición, qué es una buena
que es un buen descanso, ¿vale? Todo esto son las condiciones óptimas, una vez estudiadas, que hay que potenciar para, al final, darle energía interna a la persona y al cuerpo, mejor dicho, de la persona, para que él mismo busque su equilibrio. Y ya os digo, no falla. Por tanto, segundo principio de una salud que se sostiene es el enfoque en la prevención. Potenciamos los factores de salud. No estudiamos la enfermedad. La enfermedad simplemente son desequilibrios internos que hay que volver a equilibrar para encontrar lo que es la salud. De nuevo, simplemente hay que entenderlo así, es tan sencillo. Tercer principio, cambios internos, de dentro a fuera, que esto al final nos lleva a el empoderamiento, la responsabilidad. Y es que cuando hacemos cambios desde dentro, nos hacemos responsables de nuestras acciones diarias, que ahora entraremos en el cuarto principio, pero vamos a seguir con el tercero, porque al final es muy profundo. Los cambios internos requieren que tú no culpes a la sociedad de tu situación. Tú no culpes al médico de tu situación. No se trata de culpabilizar, se trata de responsabilizar. Es que al final me va mal en mi trabajo y en mi economía porque mi jefe, y esto está provocando una preocupación constante que me lleva a una depresión, que me lleva a tal, pero es que la culpa es del jefe, no, la culpa es del que está permitiendo esa situación. Vamos a aprender a movilizar otro tipo de recursos para intentar hacer una transición y hacer un cambio, para no permitir esa situación. Empoderar. Hay que empoderar a la persona y muchas veces hay que empoderarla con ciertas habilidades sociales para que aprenda a poner límites, ¿vale? Fijaros, nos estamos yendo de una enfermedad a aprender habilidades sociales. Pero es que las habilidades sociales es parte de uno, empoderamiento, responsabilidad. Y es que aquí ya estamos hablando también de que todo, es lo que os digo, todo afecta a todo. Es decir, no podemos separar la parte mental de la parte física, como hemos visto en el primer principio. Entonces, hay que empoderarse. Cuando una persona se empodera, hace cambios internos, al final manifiesta cambios externos. Te pongo el ejemplo de mi propia experiencia. Yo era una persona que siempre he mantenido durante toda mi vida por patrones, ¿no? que he aprendido a nivel familiar. He mantenido relaciones tóxicas y he permitido lo que no se puede permitir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tomé conciencia de ello, me llené de energía, empecé a hacer cambios internos y cuando yo trabajé mi amor propio, hice cambios a nivel muy, muy internos, pude provocar que ya ciertas personas, cuando yo ponía límites, ni se acercaban, porque al final yo no entro en esa vibra. Entonces, cambios internos produjeron cambios externos, pero la culpa no es la familia, la culpa no es la persona que se aprovechaba de mí. La culpa era yo que sostenía, ¿no?, esa forma, esa programación y permitía. Y no es cuestión de culpar, porque la palabra culpa lleva asociada una connotación bastante negativa, ¿no? Y muchas cosas no las podemos cambiar porque venimos de familias, al final es normal, son aprendizajes. Entonces, sí que es muy importante que nos responsabilicemos. La responsabilidad es, ya he aprendido que esto sí que lo puedo cambiar y me empodero, me responsabilizo y tomo acciones para el cambio. Esto es lo que también requiere un cambio sostenible en tu salud. Cambios internos que se manifiestan en cambios externos. En cambios externos que puede ser
dejar de inflamarme, de tener dolores, de tener migrañas. ¿Por qué? Porque entramos aquí en el cuarto principio, que son los hábitos. Cuando yo me empodero y me responsabilizo, llevo a cabo acciones diarias y hay que tener en cuenta que el cuarto principio es este, que al final somos lo que hacemos cada día. Somos lo que hacemos cada día. Nadie te obliga a estar en un sofá. Nadie te obliga a estar tomando una pastilla tras otra. Son decisiones de cada uno, ¿vale? Y esto es parte del principio 3, responsabilidad, cambios internos, que cuando yo acciono y empiezo a modificar mis hábitos diarios, se empieza a manifestar un cambio en mi propia salud, en mi bienestar. Empiezo a tener energía, claridad mental, ilusión por la vida, menos inflamación, menos dolores. ¿Por qué? Porque empiezo a cuidarme, a eliminar este alimento que sé que no me hace bien, a dejar el tabaco que sé que no me hace bien. Me empodero y tomo acción diaria sobre mi propia salud. Y esto es lo que realmente funciona en un tratamiento que realmente te prometen para tu salud. Si no está este principio, no vas a sostenerlo en el tiempo. Es así. Y sé que es difícil de llevar a cabo muchas veces un cambio de hábitos, porque los hábitos son programaciones y los hábitos, cuando nos quedamos en los malos hábitos, nos hace estar en esa zona de confort conocida, pero al final que nos duele. Fijaros, pero tenemos que pasar a la zona desconocida, la zona de desconfort, la zona de la incomodidad, que es la que realmente va a hacer que cambiemos, nos va a transformar, porque es así, nos transforma cuando realmente nos empoderamos desde dentro y llevamos acciones diarias desde dentro en nuestro día a día, y es algo que, como la ley, ¿no? Como la ley de la gravedad, si yo me tiro desde arriba me voy a caer hacia abajo. Pues esto es igual, los hábitos saludables a diario va a llegar un momento que va a tener consecuencias saludables en tu salud. Quinto principio, brutal. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al origen. No podemos parchear. Se acabó el parchear, el tomar una medicación o el comer para tapar una emoción, tomar una medicación para tapar un dolor, una inflamación que me está hablando. El cuerpo te habla. Y cuando entendemos esto, al final toca escuchar, entrar en esa zona incómoda, pero aprender a través de ella y empezar a interiorizar cambios desde dentro hacia afuera. Si os dais cuenta, los principios están todos conectados. Un principio te lleva al otro. Entonces, no podemos parchear. Yo sé que es incómodo ponernos enfrente de nuestro dolor. Es incómodo ponernos enfrente de reconocer, ¿no? De que al final nos hemos prometido o nos hemos pensado que la vida era de una manera y al final hay que confrontar con el ego. El ego duele confrontarlo, pero el ego nos podemos aliar con él o todo lo contrario. Yo decidí aliarme con el ego y al final empezó a decirme todo aquello que no quería ver. Reconocí por qué no lo quería ver. Esto al final se llaman las sombras. Las sombras es aquello, ¿no?, que proyectamos en los demás, pero de verdad como mecanismo de defensa lo proyectamos. Pero realmente tenemos que ir a lo más profundo de nosotros para reconocer esas sombras y decir, ostras, ir al origen. Muchos problemas físicos lo que conlleva es una confrontación con unas emociones tan incómodas que nos sacan de la zona de confort cuando realmente las confrontamos. Y es brutal el cambio
que prometen cuando lo hacemos. Por tanto, no parches. Deja de poner parches. Y parches hay muchos. Esto también es muy importante. Parches no solo es medicación química. Hay gente que toma medicación, plantas naturales. También esto parchea, porque si yo, por ejemplo, tengo un problema de sueño, porque tengo mucha rumia mental y me tomo, ¿no? Valeriana, pasiflora, estos son plantas naturales, que está muy bien que las tomemos mientras hacemos ese camino consciente de cambio y de confrontar esas preocupaciones, de saber cómo disminuirlas, cómo realmente ocuparnos de ellas. Yo siempre digo, no te preocupes, ocúpate, ¿vale? Entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta que los parches pueden ser muchos, ¿vale? Que podemos ayudarnos de esos parches para el camino, mientras el camino que hacemos por ir al origen, para que sea más leve, menos doloroso, genial, perfecto, pero ya has tomado conciencia. Y esto es de lo que se trata, que tomes conciencia y que realmente vayas al origen, porque si no, todo aquello que tú parcheas va a reaparecer y cuando reaparece se sostiene a lo largo del tiempo. Entonces, la enfermedad, en principio, es importante que entendamos que son desequilibrios internos, que cuando tú tienes en cuenta estos 5 principios, empiezas a revertirlo. Es decir, reviertes, provocas ese equilibrio interno de nuevo, porque simplemente te has ido alejando de lo que es tu propia naturaleza, de las cosas saludables que hay que mantener, ¿no? Entonces, te recuerdo esos 5 principios para que acabes con este vídeo con las ideas muy claras. Y bueno, hemos dicho que mente sana, cuerpo sano, el cuerpo como un todo integrado. No podemos separar la mente, las emociones del cuerpo. 2. El enfoque en la prevención. Potenciamos los factores de la salud. Acuérdate que eres como una plantita. Y no vamos a estudiar tanto la enfermedad, sino lo que es la salud, que es lo que nos interesa fortalecer. Luego, los cambios internos son lo que provocan manifestaciones externas, un cambio real en tu cuerpo y en tu mente. 4. Los hábitos marcan la diferencia y lo importante del empoderamiento y la responsabilidad y el día a día. Y luego es muy importante no parchear, aunque nos cueste, hay que confrontar. Y si parcheas, que sea mientras caminas en ese camino, ¿no? En ese sendero de ir al origen y trabajar realmente la causa para realmente pues revertir el problema y realmente sanar, llegar a ese equilibrio interno. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, comparte y vamos a seguir pues luchando por ese cuerpo fuerte, mente sana y sobre todo provocar una vida consciente. Muchas gracias.